buenas noches. Ya tenemos con nosotros a nuestros tres invitados, historiadores todos. Vamos a hablar sobre un tema bueno, y tengo aquí un libro que es un libro chuleta. No es que vayamos a hablar del libro en sí, pero es verdad que es un libro que es una de las referencias, El oficio de historiador, estudiar, enseñar, investigar, de Enrique Moradiellos, y está publicado por ACAL. Y es un libro bastante útil, sobre todo para aquellas personas, tiene su utilidad, que se quieran iniciar en el campo de la investigación histórica, incluso los que ya están dentro de nuestro campo. Y para hablar sobre los temas, no sobre el libro, pero sobre los temas, algunos que articula el libro y otros tantos, tenemos con nosotros a tres invitados, a tres muy buenos amigos que ya han pasado en más de una ocasión por el Café de la Lluvia, que son Tomás Aguilera Durán. Hola Tomás, ¿cómo estás, amigo? Hola, muy buenas, Javi. Encantado. David Alegre Lorenz. Hola David. Muy buenas noches, Y, encantado de estar aquí. y veo que la cosa va de maños. La cosa va de maños. Sí, Tenemos aquí a nuestro querido también Daniel Aquiyue. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas. Pues lo primero que os voy a pedir es que realicéis una pequeña presentación de quiénes sois, de vuestra trayectoria y en qué estáis trabajando actualmente. Ya digo, son tres historiadores, pero bueno, siempre es bueno también conoceros un poquito más en profundidad para que los oyentes lo sepan. Así que si os parece, empezamos ahí con Tomás Aguilera Durán. Háblanos, Tomás. Bueno, ¿quién eres? ¿A qué dedicas el tiempo libre y ocupado? Bueno, el tiempo libre mejor no decir nada, pero yo soy profesor de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor ayudante de doctor. Y bueno, aparte de la historia antigua, sobre todo en historiografía y etnografía de la expansión romana, me interesa especialmente como investigador la visión de la antigüedad en época moderna y contemporánea, desde un punto de vista del discurso político, identitario y demás. Así que, bueno, al final toco diferentes palos de diferentes épocas. Vamos con David. Bueno, pues yo soy profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, mis campos de investigación son o han sido hasta ahora los estudios socioculturales de la guerra, los estudios del fascismo, la historia de la violencia y también me interesan mucho los escenarios de reconstrucción comunitaria en periodos de posguerra, ¿no? Ahora, pues justamente en octubre, a finales de octubre, sale mi próxima monografía que se titulará Verdugos del 36, la maquinaria del terror, la maquinaria del terror en la Zaragoza golpista, en crítica. O sea que, bueno, para ¿Esto es primicia o ya lo has comentado por ahí? bueno, se va comentando por aquí y por allá, pero sí, ya ha Bueno, dado la oye, primicia por algunos ya sitios. hablaremos entonces. Muy bien, encantado. ¿Y Daniel? Bueno, yo soy profesor de historia en el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza y bueno, yo me dedico a la investigación y divulgación sobre todo de la primera mitad del siglo XIX. Investigo mucho desde la historia local, tanto cuestiones de política y politización liberal como de historia de la guerra, en la vía que abrieron aquí compañeros como David Alegre. Os voy a preguntar una cuestión para abrir boca, que es un tema que ¿por qué estudiasteis historia? ¿Qué os llamó, qué os llegó a estudiar la licenciatura de historia? Vamos a empezar por el final, o sea, porque no hemos terminado, Daniel. ¿Por qué te metiste en historia, en este fregado? Bueno, dicho de una manera más académica, por medios de conocimiento informales. Dicho de una forma más coloquial, pues por interés y friquismo, ¿no? Desde, desde pequeño me interesé por la historia, por cosas como Érase una vez el hombre, los cómics de Asterix o las visitas a castillos medievales que me llevaban mis padres, ¿no? Em, Luego también la novela histórica, videojuegos de estrategia y ver una recreación histórica y leer a Benito Pérez Galdós. De ahí al siglo XIX un paso. Y me interesó pues conocer el pasado, conocer los vestigios materiales de ese pasado en forma de patrimonio histórico, que tanto me fascinaban. Y bueno, pues así acabé matriculándome en historia.
No es poco, no es poca cosa. Los videojuegos también de nuestra generación, obviamente, son una llamada. El Age of Empires, yo creo que mucha gente amante del Age se ha metido en historia, obviamente más cosas, ¿no? Pero es verdad que suena mucho esto. En el caso de David, Bueno, yo pues un poco también porque era un crío raro, ¿no? Como Daniel. No, a ver, yo lo mío viene de una doble vocación que tuve durante la adolescencia, diría, ¿no? La primera adolescencia yo, esto lo comentaba hace poco también en un podcast precisamente, me interesaba mucho el mundo del ejército, por diferentes cuestiones relacionadas con la disciplina, el culto al cuerpo, lo que yo entendía que era el ejército, que era el culto también al conocimiento, ¿no? En lo que es la carrera de oficiales y demás. Me interesaba mucho todo esto y me interesaba mucho la historia de la guerra, que me fascinaba, ¿no? Como yo creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Creo que le ha pasado a mucha gente, todas esas historias de la Segunda Guerra Mundial y demás. Y luego también un poco cómo me atraía la atención cuando era chaval, todo lo que fue el conflicto de la antigua Yugoslavia, ¿no? En los años 90, que es mi primer recuerdo mediático, por decirlo así, y un poco un deseo de entender, ¿no? Cómo funcionan las interacciones humanas, qué es lo que provoca tanto dolor en situaciones de ruptura comunitaria o en escenarios de lucha armada, de conflicto y, bueno, es paradójico, ¿no? Que de alguna manera tenía el deseo de formarme como militar, cosa que no hice, como es evidente, ¿no? Y que al mismo tiempo tuviera una visión crítica de todo ello y un deseo de entender, ¿no? Supongo que por eso no he sido militar, naturalmente. Así que, bueno, por ahí viene un poco la cosa. ¿y en el caso de Tomás? Bueno, yo realmente no recuerdo un momento de un punto decisivo ni nada parecido. Creo que funcionó mucho que me gustaban las humanidades en general, también la literatura, que en mi casa había muchos libros y eso es algo que he visto desde muy pequeño. Era algo muy natural para mí enredar con los libros, curiosear, cosas que muchas veces ni siquiera entendía muy bien. Y creo que eso siempre me ha despertado como una curiosidad, una familiaridad, el estar rodeado de libros que me ayudó a decidir, o que más bien me llevó a decidirme por las humanidades desde muy joven, desde el principio en el instituto, y no sabía muy bien si iba a ser historia o antropología o filosofía o arte, pero tenía claro que tenía que ver con libros, con humanidades, y yo creo que eso jugó mucho eso, el ambiente que tenía en casa, de hecho que fuera con mi madre a la biblioteca del pueblo siempre como algo normal, como una actividad de ocio muy normalizada en casa. Y bueno, yo creo que va por ahí. Y creo que nada tan influyente como lo que mama uno de muy pequeño, ¿no? Sí, de forma inconsciente. Es curioso porque estamos ante una generación de historiadores que estáis en la... Bueno, esto es porque es público, lo puedo decir, de nacimiento, quiero decir, estáis en la horquilla del 86 al 88, estáis en esa horquilla, yo soy un poquito más mayor, bueno, soy del 85, tampoco nos vamos aquí a... Pero sois una generación, una nueva generación que muy potente, yo se lo digo a Tomás, ¿no? Que con quien hablo, Tomás, contigo, ¿no? Que nos vemos y demás. Y digo, jolín, es que hay una generación muy potente que está pegando bastante fuerte dentro de la academia y obviamente fuera de ella, luego hablaremos de eso, que se proyecta fuera de la academia y es para estar muy contentos. Y ahora iremos a algunos temas que José planteó en un esquema previo, que me llaman la atención también para ver cómo esto puede crear realmente, de manera real en la sociedad, ¿no? Para que una sociedad crítica, como siempre buscamos en el café de la lluvia. Y a raíz de esto hay una cuestión que ya lanzo, que realmente, ¿qué entendemos por historia? ¿Qué es la historia? Se dice mucho, no, es que esto es así, porque es la historia. ¿Cómo se construye la historia? ¿Cómo se hace esto? ¿Tenemos la certeza de que las cosas fueron como fueron y es algo cerrado? Quien quiera que dispare. Yo aquí... Vamos a empezar por David. Vaya, no, lo digo no. ¿Sabes por qué? Porque para evitar sí que... David, te ha tocado. No, bueno, es una pregunta densa, ¿no? Como para empezar a desbrozar la selva y poder comenzar a caminar. Bueno, a ver, la historia yo creo que es un patrimonio colectivo y una obra colectiva, ¿no? En el sentido de que nosotros como historiadores e historiadoras, ¿no? Sí. Aquí todos estamos varones,
creo que somos el fruto de muchas interacciones, ¿no? Y que esas interacciones, esas herencias, esos entornos son los que han forjado nuestras inquietudes y son los que han forjado nuestras preguntas y necesidades, ¿no? Y es lo que volcamos en el relato histórico. Entonces, y en el tipo de preguntas que hacemos al pasado. Entonces, la historia no es una realidad objetiva a la que accedemos de manera pristina y pura, ¿no? Por decirlo así. Es decir, no es algo que existe de manera inmanente en un universo paralelo, al menos que sepamos, vaya. Y a lo que se pueda acceder de manera indudable, sino que es algo que hacemos a partir de unos parámetros que son estrictamente contemporáneos, ¿no? Que es nuestra refracción, es la refracción que nosotros tenemos, que eso es algo que ya comentaba en su momento Marc Bloch, ¿no? El ilustre representante de la escuela de Anal, que saldrá por aquí seguro porque yo lo llevo en la buchaca, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Yo creo que lo más importante que podemos transmitir a nivel social, nosotros como profesionales del oficio, es que la historia es el relato que construimos nosotros a partir de las preguntas que nos planteamos, que son estrictamente contemporáneas, pero que también son el fruto de la familiaridad que tenemos con ese pasado que estudiamos. Y que la historia es más o menos completa y más o menos honesta, y aquí hago un guiño a Daniel, en función de la cantidad de voces, la cantidad de variables y la complejidad que sabemos integrar en ella o de la que sabemos dotarla, ¿no? Y yo creo que aquí está el reto. El reto está en que la historia siempre es crítica, la historia siempre es interpretativa, siempre es profunda, siempre es compleja, siempre tiene que ser amplia, ¿no? Y la historia en sí misma siempre es una traición a la historia como ejercicio de conocimiento y explicación del pasado. Creo que siempre es una traición a la realidad de los hechos, porque es una simplificación necesariamente, ¿no? O sea, nosotros para poder conocerla y explicarla tenemos que simplificarla, por mucho que intentemos hacerla compleja. Y esto es algo que hay que ser honestos y es lo que... Y es inherente a ella, ¿no? Claro, evidentemente nosotros contamos con unas fuentes documentales que pueden ser vestigios materiales, fruto de excavaciones arqueológicas o fuentes escritas, ¿no? Crónicas, documentos generados por contemporáneos a los hechos que estudiamos, o documentos, ¿no? Como decimos ahora, ¿no? Que son toda esa fuente que surge, digamos, de una inquietud personal de recoger algo propio del presente que está viviendo esa persona en una carta, o que no tiene ni por qué pensar esa persona que será en algún momento tratado como fuente histórica, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, claro, obviamente da veracidad a nuestro relato. Es decir, no podemos construir el relato sobre entelequias y suposiciones, sino que lo hacemos a partir de unas evidencias que están, digamos, enmarcadas en el presente, que en ese momento ya es pasado, que nosotros estudiamos, ¿no? No sé, un poco, no sé si he acabado de contestar un poco a lo que tú querías, pero... Bueno, no es lo que yo quiera, esto es claro, yo pregunto y entre todos reflexionamos, ¿no? Acerca de esto. Porque, claro, esto es un ejercicio muy interesante porque esto se está mostrando en la sociedad. La sociedad no tiene por qué estar dentro del mundo en el que estamos nosotros. Entonces, hablar de estos temas, porque para que la gente, aquella que está en los libros, la historia está en los libros, pero hay gente, obviamente, no todo el mundo va a estar ahí escarbando en profundidades, sino está en un libro, se lee el libro y dice, vale, ya está, palabra escrita. Entonces, es un poco mostrar este tipo de cosas, cómo trabajáis los historiadores, cómo es el oficio del historiador, cómo se comprende, cómo se hace la historia y que la gente sepa, ¿no? Este tipo de cuestiones y también el dinamismo, el tema de los vestigios que quedan, cómo se trabajan las fuentes, porque también esto, al final, como bien sabéis, que os voy a contar a vosotros, es un arma también dentro del marco de cómo se mueven las sociedades, dentro del pensamiento político, cómo se articula a la hora de mostrar a las masas, a la ciudadanía, ciertas cosas. Luego hablaremos de la identidad. Entonces es un tema muy interesante, David. Aquí, Tomás, entonces, la verdad histórica, Tomás, como tal, ¿existe o no existe? Podemos hablar de la verdad. ¿Esto es la verdad? Es que, claro, depende a qué tipo de verdad nos refiramos. O sea, si nos referimos a un hecho concreto, hay cosas que pasaron y cosas que no pasaron, ¿no? Si nos referimos a datos cuantificables dentro del hecho concreto, no si hubo tantas bajas o no en una batalla, bueno, son como verdades que se pueden contrastar o no.
Pero la historia por lo menos la historia que a mí me interesa, va mucho más allá y tiene que ver por el porqué de esa guerra o las consecuencias que tiene. Y esa verdad, esa explicación verdadera o no, esa es la que es mucho más compleja, como dice David, ¿no? Y esa es una verdad que efectivamente es difícil de explicar a la gente, y has dado también la clave, Javi. Y es difícil de explicar a los propios alumnos muchas veces, a alumnos que tienen vocación de historiador y que saben a lo que va, ¿no? Y es difícil de explicar, además desde la historia antigua, donde todo es mucho más hipotético y más etéreo, muy difícil de explicar, que no tenga una explicación única para esas realidades, ¿no? Al final hay que quitarse un poco el complejo que a veces los propios historiadores tenemos de que, bueno, nuestra verdad no es una verdad abstracta y rígida como una ley de la física cuántica o una ecuación matemática. Y no pasa nada por eso. La realidad que nosotros abordamos como historiadores es una realidad humana, que tiene que ver con las relaciones humanas en sociedad, como la que aborda la filosofía, los estudios literarios, las humanidades en general. Y eso es una realidad compleja, multifacética, contradictoria a veces, paradójica. Entonces, nuestra aproximación a esa verdad va a ser siempre necesariamente aproximativa, si queremos, nunca absoluta. Nunca va a haber una respuesta cerrada, una explicación sobre el porqué de una guerra. Va a ser más o menos sólida, más o menos rigurosa, más o menos honesta, y esa es una palabra que se ha usado y me parece clave, cuando hemos aplicado un método sistemático de tratamiento de la información y de los datos. Y hay muchos métodos, y podemos usar el que queramos, hay muchos, deben ser explícitos, debemos explicar cómo hemos trabajado esa información y cómo extraemos esas conclusiones o esa explicación o esa verdad de ellos. Y va a ser más sólida o no, más verosímil o no, más ajustada o no, esa aproximación dependiendo de lo riguroso que seamos en la aplicación de esos métodos, en el tratamiento de esos datos. Pero aún así es difícil explicar que no hay una verdad absoluta ni una explicación cerrada. Y es difícil explicar esos límites y trabajar con ellos cuando estás intentando explicar algo que es tan etéreo, ¿no? Daniel, has hablado de honestidad, abordas mucho esto en Twitter. Yo sé que aquí en Twitter Daniel es la persona que más hater tiene. Esto es una... No sé, pero es así. Y claro, en este caso, hablar de honestidad, porque claro, somos personas, somos humanos. No tenemos nuestras subjetividades, nuestros ángulos. Es así. Es que es inevitable. Por eso hablamos de honestidad. ¿Y qué es una persona honesta, ¿no? Que más allá, ya los compañeros han hecho un buen marco, obviamente, pero si nos vamos nos miramos por dentro, nos miramos al espejo, ¿no? Como historiador, Daniel, que eres, ¿cómo es esta persona honesta? Porque al final, es verdad, y luego profundizaremos, pero claro, tachan de cuestiones ideológicas a historiadores que hacen su labor. Entonces, esto pues choca un poco, ¿no? Cuando eres un profesional un científico social, cuando eres un científico social, un profesional, pues que te tachen de X o A, me parece abrumador. Entonces, Daniel, ¿cómo es esta honestidad? Bueno, es una pregunta compleja y voy a intentar también comentar varias cuestiones que ya habéis comentado. La honestidad va vinculada en cierta medida al método y a no ocultar o tergiversar deliberadamente esas fuentes primarias, secundarias, o retorcer el relato del pasado con un interés explícitamente en el presente. Y reconocer también los sesgos que tenemos cada cual, porque somos personas que vivimos en una sociedad y estamos influenciados por nuestro momento histórico. Y la historia, en definitiva, no deja de ser tan compleja y tan diversa como cada sociedad que la ha vivido y la ha hecho, como la que la ha investigado o ha mirado hacia ella. Con lo cual, en esa diversidad y en esa complejidad, siempre va a haber muchos matices y una gran escala de grises. ¿Eso quiere decir que tenemos que sumirnos en un relativismo y que no podemos medir ni la honestidad, ni la profesionalidad, ni ningún tipo de parámetro objetivo, científico, profesional, llamémoslo como queramos? No, obviamente. Hay un
una cita famosa también de Novik de la objetividad, bueno, una obra es la objetividad, ese noble sueño, ¿no? Se habla. Que la objetividad no se puede alcanzar igual que la verdad al 110%, no quiere decir que no se pueda alcanzar en un grado parcialmente importante y que no sea un noble objetivo hacia el que encaminar, una utopía que nos permite también avanzar. Y es que ni aunque tuviéramos una máquina del tiempo podríamos saber la historia al 100% con todas las piezas del puzzle. Porque en el pasado era todo tan complejo y con tantos puntos de vista como en el presente. Y ahora mismo ni siquiera hay acontecimientos que tenemos todas las explicaciones posibles. Y tampoco es lo mismo la forma, ya se ha dicho, de cómo desde cada momento nos acercamos al pasado. Porque la cita sería aquí Croce de toda historia es historia contemporánea. Y aquí también habría que ver también cómo nos hemos ido acercando cada sociedad, cada generación de historiadores al pasado. Desde un autor clásico que le gusta mucho a David, Tucídides, intentó explicar esa guerra del Peloponeso, a crónicas de monarquías medievales con un claro interés de exaltación, o la contradicción de cuando surge nuestra disciplina profesionalizada en el siglo XIX, que surge a la vez como ciencia profesionalizada y como justificación de un relato de Estados-nación. A la vez, y es contradictorio en sí mismo. Y hoy también cada uno de nosotros estamos influenciados por esa dinámica. Y no somos tampoco insensibles. Y la historia nos ayuda precisamente a tener empatía, que parece que se está perdiendo mucho hoy en día. Y cuando vemos, por desgracia, que se cometen genocidios o limpiezas étnicas, no podemos estar como sin nada, obviamente, como historiadores y como personas. O sea, la historia también nos debería ayudar a desarrollar la empatía y a comprender la complejidad del ser humano y de la sociedad. Ese punto último que comentas, ahí cada uno tenemos nuestros referentes y nuestros fetichismos dentro del mundo de la historia. Uno de los míos es Josep Fontana y me parece un gran historiador y bueno, ha analizado mucho, ¿no? Y además era uno de aquellos que tenía muy claro que algo que decimos siempre, ¿no? Que para construir el presente futuro, pues tenemos que tener también esas herramientas de conocimiento del pasado, entender, comprender. Y bueno, en Historia, Análisis del Pasado y Proyecto Social hace un repaso muy interesante historiográfico sobre cómo, ¿no?, se va construyendo las tendencias historiográficas, cómo se va construyendo el estudio de la historia. Pero bueno, obviamente en el siglo XIX se profesionaliza, pero previamente ya hay un bagaje bastante extenso de siglos, y todo esto va cambiando hasta que se profesionaliza y podemos hablar de ciencia, de método. Y aquí os quería preguntar, para vosotros como historiadores, y esto seguramente que puede haber diversidad de opiniones, obviamente, ¿qué tendencia historiográfica, qué historiadores, historiadoras creéis? Me vais a decir muchos momentos, bueno, pero entendedlo, ¿no? ¿Qué creéis que dio un giro, un cambio a la hora de trabajar la historia, abrió la mirada, amplió el foco, ¿no? ¿Quién o qué creéis que corriente fue clave para seguir, ¿no?, progresando en esto de comprender el pasado, ¿no? Tendencia historiográfica, yo qué sé, yo os comenté, pues no sé si el materialismo histórico, la historia social, incluso la microhistoria, yo qué sé, no sé, contadnos un poco. Vamos a empezar por ti, Daniel, que habéis terminado, pero vamos a hacer así un poco, ¿no? Para ti, Daniel. Bueno, ya lo ha mencionado David, ha mencionado a Blog. La primera generación de análisis, es que está todo ahí. Totalmente. Somos herederos. Y hace más de 100 años. ¿Queréis agregar algo más, ¿no? O dar algunos elementos que ya habéis dado, ¿no? Pero ¿por qué en este caso, ¿no?, la generación de Anales consideráis que es ese punto de inflexión? Bueno, yo si me permitís, creo que la generación de Anal, sobre todo encarnada en este caso por Marc Bloch, que
que comentábamos antes, creo que es fundamental precisamente porque Marc Bloch, siendo un medievalista más excelso y rodeado de unos colegas brillantes, que luego además dieron lugar a una segunda generación buenísima con gente como Duby y otros historiadores brillantes, tenían una dimensión comprometida con su presente, ¿no? Y eso es para mí fundamental. Es decir, toda la sensibilidad, todo el cuidado y el cariño que un Marc Bloch ponía en el tratamiento de los sujetos históricos medievales que él trabajaba en la época del feudalismo, era el mismo que ponía en intentar entender el presente que intenta explicar en el desastre de 1940, ¿no? Cuando se pregunta qué ha pasado para que Francia sea derrotada, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial y ahora tengamos el país ocupado y colaborando una buena parte de la élite político-económica del país, ¿no?, con los alemanes. Que de hecho Marc Bloch escribe su famoso libro, ¿no?, de Apología para la Historia o el oficio del historiador, que para mí es el libro de los libros en este sentido. Lo escribe detenido, ¿no?, por la Gestapo en 1944, porque es una persona que, siendo muy mayor, me parece que tenía pasados los 55 años, si no voy mal, que hablo de memoria, sin duda los 50 los pasaba, y en aquellos momentos los 50 años era una frontera ya hacia la edad ya tercera casi, ¿no? Tercera edad, que decimos hoy. Bueno, está escribiendo unas cuartillas ese libro que después es publicado por uno de sus colegas, ¿no?, en la prisión donde después sería sacado y ejecutado, ¿no? Asesinado, vaya, mejor dicho. Entonces, yo creo que esa doble dimensión que tenía Anal y que encarna perfectamente Bloch, de la persona comprometida con su presente, que desde su presente construye una sensibilidad que proyecta en el pasado, pero que también construye en el pasado esa sensibilidad que proyecta en el presente, dentro de esa bidireccionalidad que un poco también yo creo que comentaba Daniel, pues bueno, es un animal de galaxias, ¿no? Y la escuela para mí también es la escuela parteaguas, sobre todo para la tradición española, sin duda, porque estamos muy conectados a Francia y a lo francés. Entonces, pues bueno, nuestra relación con el materialismo histórico y con toda la escuela marxista británica es posterior y viene a través de Fontana, que tú mencionabas antes, ¿no, Javier? Entonces, eso ya estamos hablando de los años 70. Aquí prácticamente eran desconocidos, por decirlo amablemente, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, naturalmente, yo creo que los clásicos, y de eso podría hablarnos Tomás mucho mejor, ¿no? Pero bueno, yo iba para Antigua, entonces también siempre tengo en mi corazoncito todo lo que viene a ser, pues, los Tácito, los Tucídides, los Heródoto, los Genofonte. Me los he leído todos varias veces, los he disfrutado muchísimo, y yo siempre le digo a mi alumnado, ¿no? Digo, hay que volver siempre a los clásicos porque de alguna manera ahí está todo ya, ¿no? Todo con sus problemas y con sus virtudes, ¿no? También, porque no perdamos de vista, y con eso paro, ¿no?, que si no me alargo mucho, que Tucídides fue durante mucho tiempo el paradigma de la objetividad, cuando evidentemente era, pues, un contemporáneo de sus hechos, a la guerra del Peloponeso, con sus refracciones, ¿no? Era un estratego de la polis ateniense que tenía sus prejuicios muy claros cuando navegamos críticamente en la obra, pero que durante mucho tiempo se trató como una persona aséptica que miraba los hechos que estudió y analizó desde casi, digamos, la posición de la divinidad, ¿no? Cuando tal cosa no sería posible ni para Dios mismo, porque Dios también tendría sus favoritos, ¿no? Lo vemos constantemente en las disputas entre integrismos. O sea que, en fin, esto es un poco como lo veo yo también, ¿no, Anal? Sin duda, sí, sí. Bueno, Tomás, a lo mejor ya también te cantabas, ¿no? Pero no sé si puedes aportar aparte, comentar alguna cosita más, otra escuela que también, o incluso para ti, ¿no? Oye, que... Sí, bueno, a propósito de lo que acaba de decir David, que me ha venido a la cabeza un autor que es clave en el relacionar el análisis historiográfico antiguo y moderno con sensibilidad, es Arnaldo Movigliano, que es un pionero desde los años 60, 70 en buscar este tipo de conexiones y de interpretación crítica del discurso historiográfico en diferentes tiempos, en sus contextos. No, estoy de acuerdo con vosotros de la importancia de Anal y el interés de Marc Bloch, etc. Yo, bueno, por avanzar y aportar un poco en esto, a mí me gusta mucho, con todas las críticas que puedan soportar y con todos los matices que se pueda dar,
una escuela que en parte es heredera de ANAL y que es la nueva historia cultural, que a mí me atrae particularmente y que me sirve particularmente, me da herramientas particularmente útiles para el tipo de estudios que también hago, de historia cultural o de historia de las mentalidades, historia de las ideas a lo largo del tiempo, la que representa Carlo Ginzburg, Peter Burke, Robert Darnton, y que en gran medida es muy heredero de esto de lo que están hablando y que me parece interesante porque también surge un poco del debate y de la defensa de los historiadores frente al posmodernismo y el relativismo y creo que eso hizo de revulsivo para que se introdujeran innovaciones, sobre todo metodológicas, dentro de este estudio cultural y mental más amplio, que a mí me resultan muy interesantes. Hablo de pues eso, la microhistoria, por ejemplo, que me parece una manera de enfocar los problemas de siempre de una forma muy estimulante, el buscar el análisis del caso concreto y a partir de ahí intentar extrapolar ideas o cuestionar las grandes interpretaciones, el uso ya integrado muy orgánico de la literatura, del arte, de tipo de fuentes que tradicionalmente no se consideraban fuentes historiográficas al uso y de incorporarlo ya de una forma natural. Este tipo de cuestiones dan mucho juego y son aplicables además a todos los periodos, da para buscar interconexiones dentro de las sociedades y de los contextos históricos que a mí me parece muy interesante y muy estimulante. Madre mía, Peter Burke es una de mis debilidades. Como lo disfruté de la carrera. Si me permitís, justamente de Peter Burke tengo una anécdota que me resulta súper, ya que la habéis sacado a colación, ¿no? Porque creo que vale la pena. Justamente está relacionado con lo que estábamos hablando a lo largo de las primeras preguntas o intervenciones que hemos hecho. Y Peter Burke, que es un tío muy honesto, volviendo a la honestidad, claro, se lo puede permitir porque cuando escribió lo que os voy a contar ahora era catedrático ya, ¿no? Y eso también, quieras que no ayuda. El tipo vino a decir que estaba revisando sus notas para elaborar uno de sus libros de los años 70 o 80, no recuerdo, 20 años después, ¿no? Y que él se dio cuenta de que entre las notas que tenía, de las fuentes que había estado trabajando y tal, había ido descartando como residual y no significativo, digamos, evidencias que apuntaban en contra de la tesis que él estaba construyendo en ese libro. Y que cuando acabó de revisar sus notas dijo, hostia, hay más peso aquí de lo que parecía, ¿no? Porque había muchas más evidencias que lo puramente residual que había pensado en un primer momento y que había ido descartando dentro del... Bueno, esos procesos de túnel en los que te metes cuando escribes, que tú tienes, digamos, una hipótesis y que yo siempre le digo a los doctorandos y doctorandas, ¿no? Que tengo el placer de poder acompañar en sus investigaciones, siempre les digo, una investigación que se transforme, que cambia y que, bueno, que rompe tu punto de partida es una investigación bien hecha, porque quiere decir que has trabajado, ¿no? Entonces, bueno, me ha venido a la cabeza justamente hablando de la objetividad o no, ¿no? Que Peter Burke aquí pues lo hace saltar por los aires, ¿no? Con su propia trayectoria, que es algo valiente, ¿no? Es algo valiente a la hora de decir, oye, a veces la manera en la que se construye el conocimiento es endeble, o no endeble, sino que, bueno, tiene sesgos de subjetividad, lo que hablábamos, ¿no? Y ser capaces de reconocerlo, de ser autocríticos, es clave en el oficio, ¿no? Y también de cara a generar confianza en el público al que nos dirigimos, ¿no? Ya sean alumnos o alumnas o público general interesado, ¿no? En fin, eso que es una... Ya perdonaréis la disquisición, pero que me ha parecido valioso porque me ha venido a la cabeza. Yo también amo la obra de Burke y, vamos, lo he leído con fruición toda mi vida. Y además, esto que comentas, a vosotros también, aún no sois todavía catedráticos, seguramente que lo seréis, pero os ha pasado ya que partís de una hipótesis como investigadores y vas viendo que las cosas van cambiando. Incluso publicas una cosa y a los 10 años dices, madre mía, ¿no? Esto puede darle muchas vueltas. Esto os habrá pasado seguro. Seguro, sí. Podría ponerte ejemplos, pero bueno, prefiero que hablen mis compañeros. Que no, sí, simplemente lo comento, o sea, no ponen adentrarnos, pero vamos, que por las sonrisas que estáis plasmando en la pantalla parece que os ha pasado. Y seguimos avanzando, hemos visto, pues, digamos, las tripas o un poquito por dentro, cómo se articula el oficio de historiador y vamos a ir a un plano que ya toca también, todo lo toca, pero más la proyección social de la sociedad. Y es... ¿Qué nos produce olvido histórico? ¿Y cuáles son esos riesgos cuando se realizan investigaciones y se ponen sobre el papel? Una cosa es aquello que tú has investigado,
que obviamente se puede revisar, puede haber cambios, pero hay otro tipo de hacer historia que no es hacer historia, que es lo que es pseudohistoria, pues se llama así, pseudohistoria, que es peligrosa, es peligrosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, a vuestro juicio, los elementos a través de los cuales la pseudohistoria, esa tergiversar, ese engaño, ese juego de trileros, penetra en la sociedad? Empezamos, sí que tengo que aquí, ¿no? Empezamos por Tomás, que hemos finalizado antes contigo. Bueno, a ver, claro, depende, ¿no? Hay una historia friki que es más, digamos, como ligada al ocio y al entretenimiento, ¿no? Si las pirámides las hicieron alienígenas o no, y hay una historia, pues, revisionismo, etcétera, etcétera, más peligrosa o más política, ¿no? Depende del caso. Yo, probablemente, claro, ahora efectivamente Internet tiene un potencial de difusor de este tipo de pseudohistoria como nunca antes ha habido. Eso va a favor y en contra. Es decir, el hecho de que haya avalancha de información también hace que se diluya una mentira también más fácilmente de lo que se hacía antes. Quiero decir, pseudohistoria ha habido siempre y manipulaciones ha habido siempre, pero antes, cuando triunfaban, perduraban mucho más y tenían consecuencias mucho más graves. Estoy pensando, no sé, la historia de Daniel de Viterbo, por ejemplo, que fue una historia canónica y fue una mentira flagrante, una genealogía de reyes míticos que estuvo vigente en la historiografía europea durante siglos porque era conveniente, no lo sé, por decir algo. Ahora también es verdad que una mentira se diluye en el mare magnum de información y de otras mentiras y verdades de una forma mucho más rápida. Entonces, quizá no me preocupa tanto el que una mentira pueda triunfar o no en un momento determinado. Hablo de mentiras históricas, ¿eh? Cuando estamos hablando de una noticia falsa, ella es una cosa más inmediata y mucho más peligrosa y lo estamos viendo, ¿no? Hablo de historia. No me preocupa tanto que pueda triunfar una mentira en un momento determinado, porque también es verdad que ahora creo que es más efímera que antes, sino el hecho de que esa saturación de ruido también tenga como efecto el devaluar el papel que la historia académica refrendada tiene, ¿no? Y la credibilidad que el experto o el que hace las cosas bien pueda tener, puesto que su versión también se diluya fácilmente entre el resto de información, ¿no? Hasta tal punto de que esto se ha convertido en una estrategia política que utiliza la ultraderecha de una forma consciente y deliberada, ¿no? Saturar de ruido la cabeza de la gente para que efectivamente se desdibujen los límites de una forma mucho más fácil y que contrarrestar determinados discursos sea más difícil. Me preocupa más esa tendencia a desdibujar lo que es creíble, lo que no, lo que es fiable y lo que no, que una mentira histórica frague más o menos. David. Bueno, yo creo que, yendo un poco a la primera pregunta que hacías, yo creo que lo que produce olvido es el natural paso del tiempo, la falta de conexión directa o mediada con los hechos. Me imagino que todos estamos pensando en lo mismo, ¿no? Cuando hablas de que produce olvido, porque solo puede producir olvido aquello que se ha vivido o que se ha vivido cerca de nosotros o cerca temporalmente de nosotros, me refiero generacionalmente, ¿no? Entonces yo creo que el olvido es consustancial a la existencia humana, es decir, el olvido es consustancial en el sentido de que cada nueva generación tiene sus puntos de referencia históricos o sus horizontes históricos de identificación y que eso es justo y necesario que sea así. Ahora bien, el problema yo creo que, y lo que nos permite detectar la pseudohistoria, es cuando hay una agenda política evidente detrás de los relatos de esa pseudohistoria. Es decir, normalmente cuando hablamos de pseudohistoria no hablamos de nuevas narrativas, ni hablamos de nuevos análisis, no hablamos de algo que haya llevado una investigación sesuda en la búsqueda de nuevas fuentes, que ha requerido un esfuerzo, digamos, notable por parte de quien está proyectando esos relatos en la sociedad, sino que sencillamente lo que está haciendo es apropiarse de viejos relatos, normalmente, que proyecta bajo la presunción de que son nuevos, ¿no? O bajo la idea de que son nuevos cuando en realidad no lo son. Entonces, ¿qué tipo de relatos son esos que tienen una agenda política detrás? Pues, por ejemplo, los que legitiman la existencia de naciones, ya no digo a veces ni centenarias, milenarias, ¿no? Por decirlo así. Es decir,
quien pueda pensar, yo qué sé, que Trajano o Adriano eran españoles, por ejemplo, ¿no? Que esto es algo que puede estar sobre la mesa en ciertos medios actualmente, por decir algo. O que yo qué sé, que los reyes astures trabajaban con la unidad de España en mente, ¿no? Por decir algo. No, esto naturalmente son narrativas, relatos que tienen una agenda política detrás, que era la agenda de legitimación y reforzamiento en su momento del proyecto de construcción de una identidad nacional española, que exacerbó y llevó al paroxismo el franquismo, que no por nada es el régimen que culmina la construcción de esa identidad nacional, y del propio Estado, sobre el que se sustenta. En fin, y que ahora están recuperando toda una derecha y una ultraderecha que están tendiendo a difuminarse y a confundirse entre sí. Ya es esa precisamente la estrategia de la ultraderecha, arrastrar al conjunto del arco político conservador hacia sus posiciones, y están encontrando un punto de encuentro muy interesante en la pseudohistoria, precisamente, ¿no? Esto es algo que desde medios como FAES se lleva haciendo muchos años. Quiero decir que la gente que está promoviendo estos discursos desde en su momento la conferencia episcopal, ¿no? Yo que sé, los César Vidal y toda esta gente, o los Pío Moa, en fin, es un proceso de rearme cultural de la ultraderecha. No innovan, no producen nada nuevo, sencillamente lo que hacen es colocar nuevos ribetes, algún colorín por aquí y por allá, y pegar fuerte en el debate mediático público, ¿no? Esa es la estrategia. Entonces, son productos fáciles, de consumo rápido, no llevan el tipo de elaboración que lleva la historia académica, que eso es un problema de la historia académica, es un tema sobre el que podríamos hablar, naturalmente, y por eso es valiosa la labor de divulgación que muchos hacen con un esfuerzo titánico, como el propio Daniel, y que otros sencillamente pasamos un poco de refilón, ¿no? Estando disponibles para todo aquello en lo que se nos pueda pedir participar, pues para aportar aquello que tenemos y que podemos decir, ¿no? Pero que efectivamente, exacto, que es importante, ¿no? Poder, digamos, proyectar productos más digeridos o más digeribles, ¿no? Eso es importante y eso se pierde de vista. Daniel, que aquí por tu experiencia también en redes sociales, porque al final una cosa va ligada con la otra y lo estamos viendo. Entonces, tú también tienes mucho que contarnos acerca de esto. Bueno, bastantes cosas con lo que estabais comentando. Lo del ruido creo que es clave para la situación en la que nos vemos muchas veces a la hora de investigar y de divulgar nuestras investigaciones. Y claro, habría que distinguir también distintos planos. Y yo ni siquiera llamaría pseudohistoria a todo. Tenemos por un lado relatos identitarios sobre el pasado o que usan el pasado, que para construir permanentemente identidades de distinto tipo. Y eso es algo continuo, ¿no? No hay un punto de llegada, sino idas, venidas y constante reformulación, aunque reciclen del pasado. Luego está, claro, el tema ya de el abuso, con todo esto, el abuso explícito de la historia para un fin concreto en el presente o en el futuro a corto plazo. Luego está el revisionismo, en realidad debería ser algo innato, o es algo innato a la profesión de historiadores y historiadoras, porque estamos constantemente revisando fuentes, revisando bibliografía, revisando en definitiva cómo se construye esta historia. Y luego está el tema de la historia pública, donde pueden confluir desde la historia profesional, académica, a la erudición, a los medios de conocimiento informal, desde musealización, desde obras de ficción y supuestamente histórica, o relatos identitarios. Ahí es un saco donde caben muchas cosas y ahí es donde creo que tenemos un papel clave quienes nos dedicamos de una forma más profesional a la historia, que es muchas veces como mediadores, tanto para conectar a la sociedad que demanda conocimiento del pasado y del presente y entender lo que vemos hoy en vez de con el ruido o con los relatos simplistas o los abusos de la historia, sino conectarlos con las investigaciones o la divulgación honesta y rigurosa. Y a la vez
hacer de transmisores, de correa de transmisión entre el mundo de la academia, digámoslo así, y el resto de la sociedad, para que nadie nos quedemos en torres de marfil y luego no entendamos cómo pasan ciertas cuestiones. Y es una brecha en la que es difícil estar, pero entiendo que hay que intentar estar. Son las 10:34. Me ha saltado una notificación en esta videollamada que tenemos, que quedaban 15 minutos. Os quiero pedir un pequeño favor, no vamos a estar aquí mucho más, pero si os parece, hacemos una pausa de 1 minuto. Os paso otro enlace. Esto es la cocina del Café de la Lluvia, pero es así. De verdad, hasta las 11, como muy tardísimo, y disculpadme, ya antes de las 11 incluso si queréis cortamos, no os quiero entretener más. Si os parece bien. No te preocupes. Me dais Claro. que si tenéis cualquier cosa, historia, o sea, de verdad. Entonces, hacemos una pausa de 1 minuto, ahora os paso el nuevo enlace y lanzo una pregunta aquí para que la penséis y luego, esto es como después de la publicidad. Estamos viviendo con todas las distancias que puede llevar una República de Weimar. Se ha hablado mucho de esto en medios de comunicación. Estamos viendo una República de Weimar ahora mismo. Bueno, pues ahora lo hablaremos. A lo mejor me tachan de loco, me tachan de que son habladorías, pero bueno, de esto se está hablando. Entonces, bueno, yo los lanzo aquí, es un tema público y ahora, a la vuelta, pues lo hablamos, ¿vale? Ahora os paso de nuevo el enlace. Muchas gracias. Hasta ahora mismo. Chao. Estamos de vuelta aquí en el Café de la Lluvia con David Alegre Lorenz, Tomás Aguilera Durán y Daniel Aquillue. Y bueno, vamos a esa cuestión que os he planteado hace 1 minuto. ¿Estamos viviendo algo similar o parecido a la República de Weimar? Aquí sí que te voy a preguntar, David, a ti, porque has abordado estos temas en profundidad. Entonces, bueno, coméntanos tú, porque esto se ha comentado, se ha hablado, ¿no? De este momento de debilidad, de esas tensiones que existen ahora mismo. ¿Lo tachas de tontería? ¿Puede haber algún paralelismo? Coméntanos. No. Ojalá pudiera decirte que estás diciendo una tontería, ¿no? Quiero decirte que yo soy bastante pesimista respecto y desgraciadamente lo digo así, bastante pesimista respecto al presente y al futuro inmediato que tenemos por delante, que bueno, estamos en una especie de niebla de guerra, ¿no? Como diría Clausewitz, vamos, imposible saber lo que vendrá, pero porque somos muy malos futurólogos los historiadores, pero vamos, no pinta nada bien, ¿no? Me dices, vivimos una Alemania de Weimar, incluso te diría, vivimos una tercera república francesa, vivimos una segunda república española, es decir, vivimos evidentemente en una situación de crisis y cuestionamiento de los marcos de convivencia en clave democrática. Estamos viviendo un momento de relativismo profundo, es decir, hablábamos precisamente de cómo la historia es cuestionada o se utiliza como un arma política y demás, ¿no? La historia cuestionada como campo de conocimiento, pero es que no somos nosotros los únicos. Quiere decir que es que el relativismo se extiende a campos como la medicina con los antivacunas, se extiende a campos como, yo qué sé, como la física newtoniana más básica, sobre la esfericidad de la Tierra. Es decir, lo que estamos hablando es de un cuestionamiento de todo aquello que ha sido un espacio de encuentro, que es la construcción colectiva del conocimiento como patrimonio colectivo, que nos garantiza, digamos, una vía a la emancipación y a la crítica y a la autonomía personal, ¿no? A la libertad, en definitiva. Dibujándolo de libertad, precisamente, ¿no? Y proyectando como adoctrinamiento, digamos, lo que es el conocimiento científico verificado, contrastado, discutido, en fin. Entonces, bueno, estamos en un escenario muy, muy complejo. Yo creo que invita al pesimismo y que para eludir ese pesimismo, evidentemente, exige un esfuerzo titánico por parte de todos los que estamos comprometidos con un modelo de convivencia basado en el respeto mutuo y en la escucha activa, ¿no? Entre las partes, en encontrar puntos de encuentro, pero no está ayudando gran cantidad de factores que serían decisivos, ¿no? A la hora de garantizar un espacio de convivencia. Y hablo aquí, sin ir más lejos, de los medios de comunicación. Voy a poner un ejemplo y con eso paso la patata caliente a mis colegas, ¿no? Yo, para mí, un caso flagrante es el caso del tratamiento que se está dando a la problemática del mundo rural o de la agricultura, si queremos, ¿no? Para decirlo más claramente.
Es decir, es evidente que hay un problema de abandono estructural gravísimo por parte de las instancias políticas, tanto si están en el Ejecutivo como si están en la oposición, del campo, que está siendo una cuestión instrumentalizada de una manera atroz por todo el arco político, ¿no? Es decir, es evidente que vivimos una civilización urbana, ya no neolítica, sino post-neolítica, una civilización puramente urbana que ha roto con el mundo en el que hemos vivido durante 9.000 años. Nosotros hemos visto extinguirse ese mundo. Y bueno, las políticas que se hacen para el campo se hacen desde la ciudad. Y esto la gente del campo, que no es gilipollas, lo percibe. Entonces percibe un desprecio, percibe una superioridad, percibe muchas cosas, ¿no? Un supremacismo cultural y demás, que nos hacen políticas que no entienden, ¿no? Qué efectos tienen sobre nosotros, como personas que nos dedicamos a trabajar en el campo. Pero ¿qué pasa? Que los medios de comunicación, este problema tan grave, lo tratan folclorizándolo, poniendo en el foco mediático a sujetos que son anti todo, que son personajes, que son, bueno, pues como el tipo de los cuernos que entró en el Capitolio, para entendernos, ¿no? O sea, auténticas criaturas, como las hay en la ciudad y como las hay en todos los lados. Cuando hay gente en el mundo rural que está trabajando la agricultura con propuestas complejas, con una crítica a lo que se está haciendo, pero asumiendo que tiene que haber una transformación en el modelo productivo agroganadero, que hay que atender a las problemáticas de la crisis climática, que es necesario repensar cómo se trabaja en el campo. A toda esa gente no se le está dando voz. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una cultura del espectáculo donde los medios de comunicación convencionales tienen que atraer la atención y que de otra manera se llevan las redes sociales. Entonces hay una competición a ver quién pone en el foco, y lo siento y lo digo así, al sujeto más ridículo, al que atrae más atención, al friki de turno, ¿no? Entonces, como vivimos una cultura de espectáculo, repito, que lo que busca es las visualizaciones, el clickbait, todas estas cosas, ¿no? El share. Esto es un problema. Y como estamos yendo hacia un escenario de relativismo donde cualquier voz parece que es legítima y tiene derecho a tener una voz, esto nos sume en la pérdida de rumbo absoluto, ¿no? Y la manera que tiene la ultraderecha de ocupar todo esto es precisamente quebrando los espacios de encuentro en común, quebrando el diálogo, quebrando el reconocimiento mutuo, quebrando el reconocimiento al conocimiento, a aquellos que lo tienen, en fin, y poniendo como único espacio en común algunas verdades que ellos consideran indudables, ¿no? Como puede ser la identidad nacional, como puede ser la idea de que los políticos nos engañan, de que el sistema está podrido, de que la corrupción es sistémica, olvidando, de hecho, que un sistema dictatorial o de privación de libertades, es decir, de no transparencia, es donde más casos de abuso hay, precisamente porque no hay posibilidad de que esos casos salgan a flote, salgan a la luz, a menos que sea por intereses del propio sistema en cuestión, ¿no? Lo digo esto un poco hablando precisamente del blanqueamiento que cierta pseudohistoria hace del franquismo, ¿no? Que olvida sus orígenes, que habla del supuesto milagro económico español, que se basa básica y únicamente en la restricción o ausencia absoluta de libertades y derechos laborales, que hizo de España un paraíso para la inversión extranjera. Hablando muy ras i curt, que decimos en catalán, ¿no? Muy simplemente, si queremos. Pero esta es la realidad, ¿no? Es decir, entonces yo soy pesimista porque creo que, y con eso cierro, perdonad que me he alargado igual más de lo que quería, yo creo que la construcción de alternativas autoritarias al liberalismo o al liberalismo democrático de entreguerras se construyó de una manera muy similar a lo que está pasando hoy, ¿no? Esa, la llegada de la ultraderecha al poder en gobiernos de coalición, porque no pueden llegar de otra manera en general, el vaciado progresivo de libertades, muy silencioso, con interpretaciones muy restrictivas de las propias leyes vigentes ya, que eso es lo que fue la construcción del ventenio fascista. El ventenio fascista no es una dictadura plena hasta los años 30. Es el proceso de vaciado a lo largo de unos cuantos años del propio régimen liberal democrático italiano que existía previamente, a través, además, de la complicidad de los sectores dominantes de la sociedad italiana en el ámbito económico y en el ámbito político de centro conservador, que abren la puerta a la llegada al poder del fascismo, que poco a poco, progresivamente, a la chita callándonos, si queremos utilizar esa expresión vulgar o coloquial, van vaciando de contenido al Estado, de libertades, de derechos
Y eso es lo que vemos. O sea, ahora lo que vemos es un patriotismo constitucional a lo Habermas, pero interpretado de una manera obviamente interesada, de identificarnos con la ley única, sí, que es la Constitución. Pero claro, la Constitución es una ley y como ley es interpretable de maneras diversas, naturalmente, lo estamos viendo constantemente. O sea, la ley no es, una vez más, otra vez, objetiva y pura, sino que está sometida a la lectura de aquel que la hace o que la aplica o que, ¿no? O que la despliega, en definitiva. Y bueno, pues la ultraderecha tiene su concepción de la ley como marco de convivencia, que es ese marco constitucional. Y bueno, ya veremos a dónde va todo esto, pero en la eventualidad de que lleguen al poder, que llegarán en un gobierno de coalición con la derecha la derecha católica española histórica, que no siempre es católica, vamos, el Partido Popular, vaya. La democracia cristiana, por decirlo así, pues bueno, veremos a ver hacia dónde van las cosas, ¿no? Pero lo que está haciendo la ultraderecha es básicamente eso, arrastrar a todo el arco, como pasó ya en los años de entreguerras, arrastrar a todo el arco del centro conservador y la derecha clásica hacia sus posiciones. Tener que asumir sus postulados políticos o una parte sustancial de su agenda en materia securitaria, climática, económica, migratoria, para no perder votos por ese lado, para no devenir irrelevantes políticamente, porque eso forma parte también de la lógica democrática, desgraciadamente. Es algo que hay que aceptar, ¿no? Y hay algo con lo que hay que jugar y luchar. En fin, que me he alargado porque es un tema difícil de explicar. Oye, y fíjate dónde has acabado. Está bien, o sea, quiero decir, no te preocupes. No, luego ya el tiempo, que luego me decís que las 11 tal. Fíjate hasta dónde has llegado, que hemos empezado la República de Weimar y medios de comunicación y todo este tema que ya más focalizado en la política española. Al final, los historiadores y la visión crítica que tenéis también de la realidad y también de los propios medios es notorio. Y yo aquí, dentro de este mundo que estamos viviendo ahora mismo, que hablamos mucho de la ultraderecha, que está ahí, pero hay algo, tiene que haber, para que esto pase, hay una serie de factores que condicionan que esto pase. Es decir, hay una serie de factores que alimentan a la bestia. Algo se está haciendo mal para que esto pase. Quiero entender, porque como sabemos todo es muy complejo. El tablero, las piezas del tablero son muy complejas, las jugadas son muy complejas, entonces ya que habéis hablado de todo esto de la ultraderecha y demás, pero ¿qué se está haciendo mal desde una derecha más conservadora, una derecha ¿no? Un pensamiento liberal, bueno, como queréis llamarlo, y de una izquierda? ¿Qué se está haciendo mal para que esto pase? ¿Qué está pasando? Porque se habla mucho de degradación del sistema. Sí, se habla de esto, ¿no? ¿Es realmente algo que se emplea aunque no esté sucediendo o es algo que realmente está sucediendo en cierta medida a día de hoy? No sé si mis colegas quieren... Tomás, y luego vamos. Son patatas calientes y temas que son muy difíciles la verdad no existe, la verdad es aquí, pero no, es que es muy complejo. Es muy complejo. Bueno, está claro que, o sea, en el caso español hubo un nuevo ciclo político que con la ruptura del bipartidismo y demás, que abrió un campo y ha dado la clave de David en una cosa, ¿no? Pues siempre han sido los poderes económicos quienes han sabido también articular bien respuestas dentro de ese campo en crisis, de ese campo abierto político, articular mecanismos para salvaguardar, digamos, sus intereses, ¿no? Y creo que es lo que está pasando un poco con la derecha en este caso. ¿Que la izquierda no ha sido capaz de articular una alternativa que lo contrarreste? Pues no sé, puede ser. Pero claro, también es difícil y también se ha dicho ya, si es que con esto podríamos haber cerrado con lo de David, cuando los medios de comunicación están remando en contra. Y probablemente de forma inconsciente en muchos casos, por lo que decimos, esa competitividad con las redes, esa también crisis del periodismo y que los mismos periodistas también identifican, no que lo diga yo, y eso lo puedes decir tú mejor, Javi. Esa crisis del periodismo que está ahora supeditada a una serie de dificultades y de intereses de autodefensa frente a otros medios que creo que están haciendo mucho daño y que están simplificando mucho los discursos y que están haciendo algo y también en la línea con lo que ya se decía, en esa dinámica de relativizar verdades o de consensos, más que verdades, no solo se
relativiza el conocimiento científico, sino también los consensos de alguna forma más básicos, como puede ser, por ejemplo, el racismo, ¿no? Hace nada, sería impensable que hubiera habido en los medios de comunicación cabida a opiniones tan abiertamente racistas. De hecho, hace 5 años nos ponen en las noticias de ahora y fliparíamos, probablemente. Y en un nivel más macro, con el genocidio o con cuestiones que atentan directamente contra los derechos humanos, contra consensos muy básicos, ¿no? que habían estado funcionando durante décadas. Joder, esas líneas rojas, ¿no? esa apertura de relativismos tan complicados, hace muy complicado actuar, porque cuando se abre la puerta a eso, ya puede la izquierda articular un discurso muy bien trabajado que es muy difícil de contrarrestar discursos tan sencillos, ¿no? tan fáciles de vender, y cuando encima hay un sistema que le da una cobertura. No sé, sí, yo también soy bastante pesimista. ¿El pesimismo se extiende a Daniel? Bueno, a mí, digamos, confieso que se extiende el conservadurismo en tanto que ante amenazas e incertidumbres que amenazan con derrumbar todo lo construido en décadas tras periodos muy oscuros, parece que el último muro que nos queda es el constitucionalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si es la vía acertada o no, pero me vuelvo conservador de ese constitucionalismo, ¿no? Que en otros tiempos más jóvenes me podía parecer un punto de partida, ahora me parece un muro de conservación, ¿no? De nuestra democracia liberal. Y claro, en relación precisamente con lo que comentaba Tomás, de la ruptura de los consensos. Y aquí voy a simplificar y voy a ser eurocentrista, ¿vale? David seguro que me puede tirar de las orejas. Pero claro, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se alcanzan ciertos consensos básicos, al menos en cierta parte de Europa Occidental, entre unas derechas democráticas y unas izquierdas democráticas. Consensos básicos, al menos en teoría, de intentar limitar o evitar horrores como los que se acaban de vivir, crímenes contra la humanidad, intentar evitar regímenes totalitarios. Pero, y eso se encarnará en esa Declaración Universal de Derechos Humanos, que siempre ha sido una idea aspiracional, porque se han infringido sucesivamente en numerosas partes y por diversos agentes y estados a lo largo de los últimos 70 años. Pero, a pesar de eso, eran una idea, un consenso, al menos teórico o aspiracional. Pero lo que vemos en el mundo de hoy, de la última década, y acelerado en los últimos 5 años, sobre todo desde el 2020, es que esos consensos que tanto costó lograr y que se lograron precisamente tras una página tan oscura como es la Segunda Guerra Mundial y lo derivado de ella, antes y después, que parecía compartido, ya digo, desde fuerzas democristianas a fuerzas socialdemócratas a eurocomunistas, etcétera. Eso ha estallado por los aires, o lo están haciendo estallar por los aires, un auge de nuevos totalitarismos populistas y que se sirven de un medio que tenemos una lucha que es David contra Goliat. Porque a veces alguien dice, no, pero ¿qué dictadura vivimos hoy? La dictadura política y consumista de consumo del algoritmo y ahora de la inteligencia artificial. Es lo más cercano a una dictadura cotidiana que aprovechan muy bien el auge de estas amenazas a la democracia liberal, ya sea interna o externa, porque por todo el mundo vemos regímenes cada vez menos democráticos. Pues yo os voy a comentar, que hemos hablado de periodismo también, efectivamente. Aquí hay muchas cosas y es cierto que el periodismo siempre está en crisis, Tomás. Esto es una cosa que de verdad, siempre, desde que nació el periodismo, ha estado en crisis. Y al final es cierto que el medio, los medios son de quien lo paga. Es decir, y son las grandes corporaciones, las grandes empresas, quienes mueven estos hilos. Y hay tipos de periodismo hay un periodismo
que a mí no es periodismo, es el militante, ya sea del color que sea, ¿no? El periodismo militante. Porque al final encuadras en una cosa que todo va a ir a favor de las ideas políticas que defiendes. Todo esto es subjetivo, la objetividad no existe, ¿no? Pero y luego está también aquellos medios institucionales que están ligados al poder de turno, ¿no? Y son favorables al poder de turno. Y a veces no hacen ese periodismo crítico que deberían de hacer. Es muy difícil encontrar medios de comunicación que hagan un periodismo crítico y constructivo que nutra a la población de lo que puede ser una información veraz, y su parte de información, su parte de opinión y plural, ¿no? Y que todo eso es muy difícil en un medio de comunicación encontrar eso, no sé, que sean medios alternativos. Yo por lo menos lo que he visto, me puedo equivocar, ¿no? Pero es así y es muy complicado. Estoy de acuerdo, efectivamente, con el clickbait. Vivimos todo es un espectáculo y parte de los políticos juegan en eso con los medios de comunicación. Hay una simbiosis clara. Tened en cuenta que en muchas ocasiones ellos tienen una relación en la cual los políticos le filtran noticias, da igual el palo, a los medios, y en plan, te filtro esto, pero tú no me des palos a mí, que te estoy filtrando esto, hay una convivencia ahí clave, ¿no? Y es un terreno muy complicado. Y es verdad que ahora siempre está en crisis, pero es verdad que ahora estamos en un momento muy crítico. A mí me da mucho miedo, chicos, la situación que estamos viviendo. ¿Y cómo podemos construir algo que sirva de dique de contención a las amenazas que tenemos ya, como bien habéis comentado? ¿Y cómo se puede hacer esto? Y esa es, yo creo que la clave, que trabajar en ello dentro de nuestras posibilidades, tanto en la academia como en los medios de comunicación, que ahora ya vamos cerrando, los medios de comunicación como en el marco de la divulgación, creo que son las claves. Porque nosotros, ¿qué podemos hacer, no? Pues lo que esté en nuestra mano. No hay más. No sé. Es que es muy complicado. Pero te diré, y además, ya que estamos hablando de oficio de historiador, que es complicado, al menos en mi caso, pues el sistema no ayuda. No. El propio sistema laboral en el que estamos inmersos. Es decir, yo no tengo tiempo de hacer ni la inmensa mayoría de las cosas que me gustaría hacer, ni de pensar y reflexionar las cosas que hago y que escribo, ni de divulgarlas como me gustaría hacer y como he hecho en etapas de mi vida en las que podía, ¿no? Es decir, no hay un sistema que ayude ni a organizarse, ni a actuar fuera de tu trabajo, ni a proyectar nuestro trabajo de historiadores a la sociedad con la suficiente calma, tiempo. Y quien saca ese tiempo, yo lo admiro profundamente. Pero bueno, que también es difícil compatibilizar, ¿no?, todo esto con el desarrollo vital de uno mismo. Es decir, no hay un contexto que tampoco ayude a que hagamos esa voz. Has dado en el clavo, Tomás. Es que es la espiral, es lo de que siempre hablamos. No podemos pararnos a pensar, no tenemos tiempo, es que no nos dejan. El sistema es voraz. Y creo que ahí está la gran parte del problema. Es mi opinión, ¿no? Yo, en mi caso, bueno, que ya tengo 2 hijos pequeños, es decir, que trabajo y aparte hago esto y, bueno, todos tenemos nuestra vida, nuestras cosas, ¿no? O cuidados de familiares, lo que sea, ¿no? Cada uno tiene su historia y su vida. Y todas esas historias y esas vidas, como bien dice Tomás, que aparte del terreno laboral, y es verdad que la academia es una presión muy, muy fuerte porque la gente se piensa, no, es que estos señores que están aquí hablando con nosotros, el resto del año yo casi no puedo contactar con ellos porque están a topísimo, no. Lo siguiente, y estamos a 31 de julio y os lo agradezco que me habéis hecho el favor de participar en esta mesa, os lo agradezco públicamente, pero que es complicado porque es que están hasta arriba. La propia academia es una espiral, en cierta medida. De paper, de congresos, de grupos, de quedar, No, es un nivel exagerado, yo considero. Y de burocracia. La burocracia, ¿no? Eso es tremendo. Un devorador de personas, iba a decir de hombres, pero sí, un devorador de personas. No, yo creo que somos muy insignificantes ante las fuerzas que enfrentamos, ¿no? Entonces yo creo que la única vía razonable pasa por generar o por hacer que nuestros entornos inmediatos sean lo más amables posibles. Es decir, es un poco, si queréis, la tontería esta de la cadena de favores, ¿no?, de la película aquella que veíamos cuando éramos críos, pero es que es verdad, joder, o sea, no tenemos mucho más alcance, mucha más, o sea, sí que tenemos más alcance,
porque tenemos la suerte, entre comillas, ¿no? de ser fiables, ¿no? Para un público relativamente importante o sustancial, no sabría decir, porque es imposible de mesurar, ¿no? Hay una cantidad importante de gente que nos escucha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que yo creo, y vuelvo a lo que venía diciendo muy brevemente, yo creo que jugamos contra fuerzas muy, muy superiores. Es decir, lo que está pasando, hombre, yo no voy a entrar en una teoría de la conspiración porque creo que sencillamente lo que pasa es que después ciertas cosas que se ponen en marcha con una agenda política detrás cobran vida y a veces los propios monstruos que generan ciertas agendas políticas se vuelven incontrolables, ¿no? Pero el contexto en el que está pasando esto es un contexto muy claro. Es un contexto de acortamiento del margen de beneficios y eso es una cosa que en un sistema como el que vivimos. Acortamiento del margen de beneficios del gran capital y del mediano capital, y lo siento por ponerme marxista, pero es que es así, por muchas cuestiones, por una crisis financiera nunca superada, porque la seguimos pagando hoy en día y da a preguntar por una hipoteca y me lo decís, ¿no? Vosotros como pequeños inversores, ¿no? En este caso. Una crisis financiera, una crisis como va a ser la de la pandemia, la crisis migratoria, que obviamente comporta una disputa por los recursos de todo tipo. Y, por supuesto, una crisis climática que exige sobre el papel exigiría repensar el modelo productivo, cosa que no está pasando, naturalmente. Entonces, claro, ese peligro potencial de que todo esto pase o de que todo esto tenga un despliegue en ciertas direcciones, todo eso implicaría un acortamiento del margen de beneficios muy fuerte para la gente que encarna, digamos, el sistema de explotación en el que vivimos y que se lucra y beneficia de él a mayor escala, pero también para la gente que lo hace a media escala, naturalmente, ¿no? Entonces, claro, los consensos que decías tú, Daniel, que forjan, digamos, el marco democrático de la Tierra Fría, si queremos, en Europa Occidental, son consensos que no se basan stricto sensu en el identificarse mutuamente y decir, hostia, te reconozco como conciudadano, ¿no? Sino que el consenso, digamos, de la Europa Occidental de los años 50, si queremos, es un consenso forjado bajo la coacción de una izquierda poderosísima que tiene además un ejército rojo al otro lado del telón de acero. Y eso es existiendo un modelo alternativo que sea mejor o peor, eso es igual, no entro en esto. Es un modelo alternativo de organización social y productiva o de la producción o de las relaciones económicas que representa o encarna los peores temores de la patronal al otro lado y una esperanza para la gente que está al otro lado, que no conoce la magnitud del desastre de muchas cuestiones asociadas a ese modelo de dominación que es el comunismo, ¿no? Entonces, claro, con una izquierda que hoy en día es absolutamente reformista, naturalmente, que ha claudicado totalmente como modelo alternativo a nada, porque lo único que hace la izquierda toda son políticas de parcheo, no hace otra cosa. O sea, es una izquierda que ha claudicado. Si esta izquierda es una amenaza para la derecha y para el gran capital, aquí vemos un poco la medida del asunto, ¿no? Es decir, ahora se está intentando forjar los consensos sociales para la aceptación de modelos autoritarios de restricción de libertades y derechos. En eso estamos. En generar los consensos para eso. Para hacer deseable eso, para amplios sectores de la ciudadanía. Y este es el problema. Y contra eso tenemos, yo lo siento, pero tenemos muy poco que hacer. Tenemos muy poco que hacer. ¿Que lo haremos? Naturalmente, oye, no nos quedaremos de brazos cruzados. Vamos, yo al menos hablo por mí. No voy a aceptar esto de manera crítica, ni me voy a quedar callado, pero bueno, la realidad es esta. Tenemos los medios que tenemos y los enemigos que tenemos son enemigos gigantescos. Y lo veo en estos términos, es una cuestión de acortamiento del margen de beneficios, que es exactamente lo mismo que pasó en los años 30. Es que es exactamente igual. La mayor amenaza que tenía el gran capital en España en el año 36 era el despliegue del modelo social republicano encarnado por el Frente Popular. Y eso es lo que lleva a una gran parte de ese gran capital a apoyar al golpe de Estado. Con medios financieros y humanos y conocimientos y conexiones internacionales. Si queréis es simplificar las cosas, porque hay muchas más cosas, naturalmente, pero esto es un factor muy importante que mueve la rueda. Porque al final quien hace posible el golpe de Estado es un Juan Marc, que es el que pone la pasta.
hablando en plata, o sea, nunca mejor dicho, me ha salido sin querer. O sea que, en fin, es para ser pesimistas realmente, porque la fuerza social va en nuestra contra, yo creo. Aunque por otro lado, y con eso quiero acabar ya esta disquisición, perdonadme otra vez, también quiero romper una lanza a favor de una sociedad como la nuestra y unos conciudadanos como son los nuestros y conciudadanas que, joder, que yo creo que, porque yo trabajo en vivo y en contacto constante por el tipo de investigación que hago con sujetos de estudio vivos, ¿no? Quiero decir que voy recogiendo testimonios, piso mucho territorio, ¿no? Para moverme en el tipo de investigaciones que hago y estoy en contacto con la sociedad civil y demás, y todo lo que puedo y más. Y creo que hay una masa crítica y creo que la hay. Y eso es el único motivo de esperanza que tenemos, ¿eh? Lo digo porque tampoco me quiero quedar en el pesimismo puro. Es decir, hay una sociedad madura, en general creo que lo es. Lo que pasa es que desorientada, baqueteada, puteada e incluso infravalorada y menospreciada por los sectores políticos con los que se identificaría naturalmente, que pueden ser mismamente los de la izquierda en algunos momentos de su propia trayectoria vital. Amplios sectores de la sociedad. Porque no lo olvidemos que buena parte del voto que va para el Frente Nacional en Francia en el primer momento, en las primeras décadas de vida del Frente Nacional, son antiguos sindicalistas de izquierda revolucionaria en las zonas mineras o portuarias de Francia. Entonces, claro, el desmantelamiento de su modelo de vida y todas estas cosas tienen algo que ver también en que la gente, pues bueno, obviamente no es la opción mejor para ellos, ¿no? Abrazar la ultraderecha, seguramente. No lo es para nadie en general que no esté en una posición de poder. Pero bueno, tiene su racionalidad detrás las decisiones que toman los sujetos sociales y políticos con los que convivimos. Y eso hay que aceptarlo. ¿Que hay una masa crítica que da lugar a la esperanza? Repito, yo creo que sí. Yo creo que sí y que no trabajamos sobre el vacío. Hay una parte importante de la sociedad que apoya, digamos, la sensibilidad que nosotros podamos tener los 4 que estamos aquí y mucha más gente, ¿no? Y las cosas que nos preocupan le preocupan a una parte importante de la sociedad. Entonces, bueno, eso es un motivo para creer, ¿eh? Y yo prefiero creer que pensar que nos vamos al guano, ¿no? Entonces, pues, bueno, seguiremos luchando, ¿no? Vamos a ir terminando. Si es por vosotros, no, si es por vosotros, de verdad. Yo aquí, es mi pasión. Es mi pasión, entonces... También. Pero quiero decir que estamos aquí y que a lo mejor ahora te quieres leer un libro o que sea, que cada uno... Entonces, pero... ¿por qué consideráis...? Una cosa Sí, claro. Rápido. Que hay una falta de esperanza generalizada es uno de los grandes problemas. No tenemos horizonte, ¿no? Pero por poner un punto optimista y de qué podemos hacer, claro, comentaba Tomás que nos falta tiempo, nos faltan capacidades, nos falta vida y luchamos contra cosas que se nos escapan. Pero tenemos menos oportunidades individualmente. La cuestión es tejer redes, trabajar en equipo y solidaridad. Desde luego, totalmente de acuerdo. ¿Por qué creéis, Tomás ha apuntado ya antes, pero bueno, que los medios de comunicación más generalistas, no en el Café de la Lluvia, que está plagado de historiadores, pero en los medios de comunicación generalistas, para cuestiones como la que hemos hablado ahora, que me parece muy interesante también la visión, esto es muy de Josep Fontana, ¿no? Esa visión, esa construcción también de ver el presente futuro como historiador. No adivinarlo, pero analizar lo que estamos viviendo. No hay historiadores en los medios de comunicación generalistas, en esas tertulias que se hacen. Hay mucho analista político. Pero en cuanto a humanistas, en cuanto a historiadores, ¿por qué consideráis o por qué creéis que es esto? Más allá de lo que ha comentado Tomás de la espiral también, que muchas veces no te da tiempo, no te da la vida durante el curso académico a estar ahí. Pero bueno, puede haber también figuras que estén ya un poquito más liberadas, que ya llevan un bagaje, ¿no?, de más años, incluso catedráticos, que también están a tope, muchos. Pero bueno, entendedme lo que os quiero decir. ¿Por qué lo consideráis? ¿Por qué no les llaman? ¿Por qué no quieren ir? ¿Por qué puede ser un peligro para el sistema? Daniel, si quieres empezamos contigo, que has finalizado ahora y ahora seguimos. Porque las tertulias que hay en los medios de comunicación, no hay debates pausados. Y si no hay debate pausado, si hay que ir al Zasca o al Minuto de Oro o al tuit viral, que es en lo que se basa
la tertulia espectáculo y muchas veces la política espectáculo, que vive de el momento y el cortoplacismo, eso no da pie a complejizar cualquier cuestión y no dar un discurso simple. Tomás, ¿coincides? Sí, yo la verdad no lo sé y habría que ver también, habría que saber, ¿no?, cómo funcionan los mecanismos de funcionamiento más práctico de los medios de comunicación, que yo lo desconozco. Y probablemente haya razones que sean muy prácticas de, bueno, pues tengo como un plantel de tertulianos profesionales que se adaptan bien a diferentes temas, que me sirven de comodín para diferentes cosas, ¿no? Y que muchas veces esto sea más útil que cualquier otra cosa. Claro, lo que dice Daniel va también muy por ahí, ¿no? Tiene tiempo realmente un equipo de... Digo, para no caer en la conspiranoia más absoluta. Tiene tiempo un equipo de ver para cada uno de los temas y cada una de las tertulias que hacemos, que son como 5 al día en cada uno de los medios, porque hay como una verdadera avalancha de tertulias. ¿Vamos a buscar al especialista tal, a intentar contactar y cuadrar agendas, o es más fácil tener una serie de tertulianos profesionales que saben adaptarse rápido, aunque lo hagan mal, en el fondo quiero decir, y dar el espectáculo que se necesita en este tipo de tertulias y dar el juego, representar los papeles y roles que den para el debate, etcétera, etcétera? Yo no sé, probablemente haya algo de inmediatez, de rapidez en los propios métodos, cómo funcionan estas tertulias, pero quizá me equivoco, ¿no? David. Nada, yo muy brevemente. Mira, voy a poner un ejemplo que me parece súper paradigmático de por dónde pueden ir los tiros, sin yo saberlo tampoco, ¿eh? Yo me acuerdo hace 4 meses o por ahí, una conversación que tuvimos con Julián Casanova en un congreso que tuvimos en Barcelona. Claro, Julián Casanova es uno de los mejores comunicadores que tenemos en España, ¿no? De historia, como historiador. Entonces, él vino a decir lo siguiente, ¿no? Dice, bueno, a mí me han contactado muchas veces para preguntarme fulano, zutano para este tema o para aquel otro. Y le he propuesto tal y cual nombre. Si yo no me he podido hacer cargo o no era yo la persona a la que buscaban. Y la mayor parte de la gente no ha dado, no se ha prestado, no ha querido dar un paso adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay un cierto... A ver, comprensible, ¿eh? Que yo no voy a discutir las decisiones que tome nadie, que pueden ser por muy diversas cuestiones. Es decir, pero puede haber, más allá de dificultades por falta de tiempo, problemas logísticos, en fin, que al final es tu tiempo personal y que nadie te lo paga, ¿no? Porque es verdad que a mí me llaman muchas veces periodistas y te piden y quieren y, bueno, pues eso es un trabajo que haces tú, estás aportando un tiempo que es muy valioso para ti y, bueno, y gracias si, yo qué sé, si te tienes que desplazar a algún sitio y te lo cubren, ¿no? Pero que sí que hay una cierta reticencia a mezclarse en espacios del vulgo, ¿no? Si queremos decirlo en esos términos, y eso es un problema. No, bueno, lo que decía antes Daniel, creo que ha dicho, ¿no? La referencia a la Torre de Marfil, un cierto supremacismo cultural, una cierta visión de que yo estoy por encima de todo esto, yo no quiero bajar al barro, ¿no? Y porque es un barro, pero bueno, también es divertido, ¿no? Hay que ser un poco personaje para querer entrar en esos registros y está bien. Yo mismo lo soy, ¿no? A mí me encanta, soy un payaso. Lo paso bien, entro bien al trapo, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí. Y hay que tenerlo eso, ¿no? Y claro, el problema que tiene la academia es que durante mucho tiempo ha sido un espacio de hombres blancos procedentes de ciertas clases sociales. Y eso ha sido un problema. Si es que la gente de clase popular o de origen humilde hemos empezado a entrar en la academia hace 4 días. Entonces, bueno, hay cosas, y no digo ya mujeres o personas de otros orígenes no europeos, o, en fin. Claro, todo eso también cambiará o ayudará a cambiar las cosas, ¿no? Si no se hunde el chiringuito por el camino, porque las humanidades tiene pinta que tienden a la aristocratización otra vez. Ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Que las estudiarán y practicarán aquellos que tengan tiempo y recursos. Por tanto, la gente que tenga dinero, claro. Entonces veremos. Me parece que volvemos a los tiempos del Grand Tour. Esos viajes que se hacían. Bueno, de este tema luego también se ha hablado mucho de... Yo cierro con esto y los pregunto por un libro y ya está, pero de la clave de Balbín, ¿os acordáis de... Se ha mitificado mucho también ese... Yo he visto vídeos, he visto programas de Balbín, de la clave, en televisión española. Y he visto vídeos porque cuando éramos pequeños nosotros, yo no sé qué edad tendríamos, pero bueno. Y la cosa que es muy interesante.
Es decir, lo que allí abordaban, las personas que lo abordaban, ostras, y ese tipo de tele, lo que decís ahora, que hoy ya no gusta, ya no, que sea pausada, que te haga pensar un poco, que no es tanto el bar, no es tanto pelearse o alzar la voz como os pasa en las tertulias, que parece que hay forofos de unos, forofos de otros, los tascas, lo de los tascas, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, eso es perder la dignidad dentro de los medios, y es lo que hacen los medios hoy en día, perder la dignidad de lo que deberían de ser. Entonces, ojalá hubiera más programas clave, he dicho ese nombre, o parecidos o tal, en los medios generalistas. Pero es verdad que como se vive por las audiencias y las bajas pasiones, somos humanos, no nos engañemos, nos gusta el cotilleo, nos gusta no nos podemos eludir, nos gusta mucho, ¿no? Que nos controlemos y tal, pero... Y ahí hay un tema también de trabajo muy interesante. Pero bueno, aquí en el Café de la Lluvia hacemos lo que podemos. Muchas gracias a la gente que nos está viendo en directo. Nos han hecho una raid, ha entrado no sé cuántas mil personas, bueno, 70 y pico personas en directo, así que muchas gracias. Y bueno, de verdad, gracias a vosotros por estar, por vuestro tiempo. Y ya para cerrar, porque es que podríamos alargarnos aquí con el Twitter, que si no sé qué, que si uno hace la identidad de la historia, que la reconquista, que lo otro, que bueno, tampoco vamos a meternos con esto ya, ¿no? Y un libro que recomendaría es una persona que esté interesada por la historia, para iniciarse en los campos de la historia, de la comprensión histórica. Una lectura. Chicos, venga, David, empezamos contigo. Bueno, pues lo he dicho antes, ¿no? Yo, Marc Bloch, Apología para la Historia o el Oficio del Historiador, sin lugar a dudas. Es corto y va al pie, o sea que mejor imposible. Tomás. Pues yo uno que a lo mejor es poco conocido, pero que a mí en su momento, cuando estaba pensando con todo esto, cuando estaba con el doctorado, me gustó mucho. De José Carlos Bermejo Barrera, profesor catedrático, creo que ya emérito de Santiago de Compostela, que ha hecho muchas cosas sobre historia teórica y ha reflexionado. Y tiene un libro que a mí me parece muy bonito, en particular, más allá de que nos guste o no el autor en muchos sentidos. Hay un libro que se llama Sobre la historia considerada como poesía, 2005 creo, que toca básicamente todos los temas de los que hemos estado hablando hoy aquí, sobre el concepto de verdad en la historia, sobre los desafíos de la ruptura de los límites con la literatura, sobre el papel de la imaginación en la construcción del relato histórico, los límites que tiene la disciplina, sobre la función social del historiador. Todo lo que hemos tocado, pero de una forma creo que muy bonita, muy poética, llena de metáforas, llena de vocaciones y muy inteligente. Qué bueno, no lo conocía, qué bueno. Me lo he apuntado, me lo he apuntado. Bueno. ¿Y Daniel? Pues yo voy a tirar por algo más divulgativo, pero que creo que es muy acertado, que es de los amigos de Ad Absurdum, con su Homo Historicus, descubre al historiador que lleva dentro. Ese me lo he leído, estuvieron aquí en el Café de la Lluvia hablando de su libro. Estuvieron aquí. Los amigos de Murcia. Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí. No robo más tiempo. Ha sido un encuentro, creo que enriquecedor para nosotros mismos y para la audiencia. Creo que abrimos un camino. Bueno, ya se ha abierto, lleváis muchos años en esto. Muy interesante. Y seguro que engancha a futuras generaciones y no tan futuras, y a personas de nuestra quinta y personas más mayores. Así que de corazón, gracias por estar en esta noche. Fijaos, las 11:20 de la noche. Me vais a matar. Gracias por estar en el Café de la Lluvia. Pasad un buen verano, que os lo merecéis, me consta. Y seguid por la senda que vais, que es muy buena senda, de verdad. Lo he dicho antes. Tenemos a tres pedazos de personas, de historiadores, una generación muy potente que está reflejada en historiadores e historiadoras. Hemos intentado traer historiadoras, no ha sido posible abrir, ¿no? Que también que quede claro, pero bueno, serán más mesas, hacemos muchas mesas en el café y tenemos grandes compañeras que también nos han acompañado y nos van a acompañar en el futuro, porque la próxima temporada en septiembre está aquí, así que de verdad muchísimas gracias. Yo os dejo ya, de verdad os dejo aquí ya y nada, que descanséis, y a la gente que está aquí, que no se vaya todavía, que os tengo dos cosas muy importantes que contar. Gracias de corazón. Gracias. Chao. Gracias.